Imagina esto. Tienes 35 años, eres rico. Has conquistado nada menos que el Imperio Inca junto con Francisco Pizarro. Eres Hernando de Soto, una auténtica leyenda. Tras tu regreso a España, te has llevado una fortuna en oro, más de 100.000 pesos, y te has casado con Isabel de Bobadilla, un matrimonio que te abre aún más puertas en la corte. Ya lo tienes todo: juventud, riqueza y fama. ¿Qué más podrías desear? A diferencia de lo que se cree, los conquistadores no buscaban hacerse ricos, buscaban la aventura, buscaban la gloria. Y entonces llega a tus oídos una historia que lo cambia todo. La Florida, un territorio salvaje y casi intacto que está lleno de oportunidades. Ya no eres un soldado, bajo las órdenes de otros, ahora es tu momento para liderar. Así que mueves tus influencias y logras ser nombrado gobernador de Cuba, desde donde prepararás una expedición colosal hacia ese nuevo mundo. En junio de 1538, Hernando y su esposa llegaron a Santiago de Cuba con un auténtico ejército, 10 barcos y 600 hombres de armas, todo pagado de su propio bolsillo. Inmediatamente trasladó la capital a La Habana, una ciudad mucho más cercana a la Florida, una decisión que dejaba claro su objetivo. Desde allí, en la nueva capital, Soto preparó su expedición con todo detalle. Isabel quedaría en La Habana, ahora fortificada, mientras él partía con 9 barcos, más de 500 soldados, 200 artesanos y agricultores, 24 clérigos y 237 caballos. Era una misión colosal. Soto no solo iba a explorar, iba a poblar aquellas tierras. Poco antes de zarpar, dictó su testamento, consciente de los peligros que le esperaban, y una semana después, tras zarpar, la expedición llegó a la bahía de Tampa, llamada en ese entonces Espíritu Santo, el 25 de mayo de 1539. Soto no iba a repetir los errores de los anteriores españoles que habían fracasado. Dejó a un centenar de hombres en el puerto y envió los barcos de regreso a La Habana en busca de más provisiones. Con el resto de sus tropas, se adentró en el corazón de la Florida, decidido a encontrar un lugar donde establecer un asentamiento. La aventura acababa de comenzar, y con ella, una de las exploraciones más increíbles en la historia del Nuevo Mundo. Hernando de Soto y sus hombres apenas habían comenzado su expedición cuando se encontraron con su primer obstáculo: los guerreros del cacique Mocoso, indios hostiles que no estaban dispuestos a permitir que aquellos extraños avanzaran más en sus tierras. El enfrentamiento parecía inevitable, pero justo en el momento en que los españoles se preparaban para la refriega, algo extraordinario ocurrió. Una voz, clara y en español, se escuchó entre los guerreros nativos, implorando a la Virgen. Los expedicionarios no podían creer lo que oían. Un español entre los indígenas. El hombre que invocaba a la Virgen no era otro que Juan Ortiz, un joven que había llegado con la desafortunada expedición de Pánfilo de Narváez años atrás. Ortiz había sido capturado por el cacique Irrihigua, quien ejecutó a todos los prisioneros excepto a él, salvado gracias a la insistencia de la esposa e hija del cacique, lo que inspiró la historia inglesa de Pocahontas. Durante 12 largos años, Juan había vivido entre los Timucua, escapando finalmente de Irrihigua para refugiarse en las tierras de Mocoso, y ahora por fin veía a sus compatriotas en el horizonte. Ortiz no solo había sobrevivido, sino que ahora tenía la oportunidad de servir como guía e intérprete para la expedición de Soto. El arqueólogo norteamericano Ashley White ha descrito con escalofriante detalle uno de los enfrentamientos más brutales de la expedición, la batalla en los pantanos de Huitlacuche. El 26 de julio, la expedición de Soto entró en el oscuro pantano que bordeaba el río. Los nativos no les dieron tregua, emboscándolos continuamente, lanzando flechas y desapareciendo en la espesura del bosque. Los españoles, cargados con equipo pesado, se veían obligados a cruzar la ciénaga nadando con el agua hasta el cuello. Pero los verdaderos horrores estaban aún por llegar. Desde todas direcciones, canoas repletas de nativos atacaban sin cesar, en lo que solo puede describirse como una campaña de terror. Soldados españoles eran capturados y decapitados, y cuando sus compañeros trataban de enterrar los cuerpos, los nativos los desenterraban por la noche. Al amanecer, los españoles despertaban y encontraban a horribles aves de colores devorando los restos de sus camaradas, cuyos cuerpos habían sido desmembrados en pedazos y colgados de los árboles. El terror psicológico que sufrían era tan implacable como los propios ataques físicos. A partir de ese momento, el avance de la expedición se convirtió en una auténtica prueba de resistencia. La Florida que Hernando de Soto y sus hombres exploraban era un laberinto de pantanos,
ríos interminables que ralentizaban la marcha durante días, y tribus nativas que aparecían de repente, muchas veces con la intención de atacar. Sin embargo, De Soto, siempre precavido, mantuvo una estricta política de respeto hacia los nativos. Hernando sabía que una confrontación continua con los nativos solo complicaría aún más su difícil misión. A pesar de estos choques, lo cierto es que los enfrentamientos no fueron la norma. La mayoría de las tribus preferían ofrecer guías a los españoles para que siguieran su camino lo más rápido posible, alejándose de sus tierras. Juan Ortiz, con su dominio del idioma y su conocimiento de la cultura local, actuaba como intérprete y facilitador en cada nuevo encuentro con los nativos. Hernando de Soto, por su parte, implementó medidas inteligentes para asegurarse de que las futuras expediciones españolas encontraran menos resistencia. En cada lugar sagrado de los indígenas que encontraban, los españoles erigían cruces y pedían a los nativos que hicieran lo mismo en sus propios pueblos. De esta manera, cuando otros españoles llegaran, reconocerían las cruces como una señal de paz. Además, para evitar ataques, Hernando adoptó otra estrategia. Siempre que era posible, se hacía acompañar de los jefes de las tribus que encontraban. De esta manera, los posibles atacantes dudaban antes de enfrentarse a un grupo que llevaba consigo a sus propios líderes. La marcha de Hernando de Soto por la Florida se convertía cada vez más en una mezcla de guerra, diplomacia y supervivencia, y los desafíos apenas habían comenzado. El invierno les cayó encima cuando la expedición llegó a la altura del lago Tallahassee, en las fronteras de Florida, Georgia y Alabama. Fue entonces cuando los verdaderos problemas empezaron a golpear. El frío y la escasez hicieron mella rápidamente en los hombres, pero lo que más les afectó fue el desabastecimiento, teniendo que usar a sus propios animales como moneda de cambio para negociar con los nativos. Justo en ese momento, un rayo de esperanza se abrió paso en forma de leyenda. Un joven nativo al que llamaron Perico les habló de un reino gobernado por una mujer, un lugar llamado Yupaja, lleno de riquezas. Esto devolvió las esperanzas a los conquistadores. Todo lo que necesitaba era seguir adelante. Así que, ¿qué? Se pusieron en marcha y cruzaron los montes Apalaches, enfrentando tormentas, terrenos imposibles y agotamiento. Tras descender en canoas por el río, llegaron a Aimai, donde por fin tuvieron una pista del misterioso lugar que buscaban, Cofitachequi, el reino de la legendaria mujer rica en oro. Después de recorrer más de 700 kilómetros desde Tallahassee, cruzando pantanos, montañas, ríos y soportando un sinfín de dificultades, los hombres de Soto finalmente vislumbraron su objetivo. La llegada a Cofitachequi fue surrealista. La dama de Cofitachequi llegó a bordo de una almadía con la popa entoldada, y en el suelo llevaba una estera con 2 cojines sobre los que se sentó con elegancia. La acompañaban varios de sus principales en otras almadías. Fue una entrada majestuosa. La dama de Cofitachequi se quitó un collar de perlas y lo entregó a Hernando de Soto como señal de buena voluntad. El conquistador, en un gesto de agradecimiento, le obsequió un anillo con un rubí. En ese instante, Hernando de Soto estaba cara a cara con la enigmática mujer rica en oro que gobernaba uno de los territorios más míticos del este de Norteamérica. Para desgracia de los españoles, lo que habían ido a buscar no era más que un espejismo. Su pueblo estaba sumido en el hambre, no eran más que tierras vacías, plagadas de pueblos abandonados y grandes cementerios. El lugar estaba claramente en decadencia, las tumbas se contaban por millares. Cofitachequi, ubicada al noreste de Columbia, no era más que un mundo moribundo, un eco de lo que tal vez alguna vez fue. En un gesto inesperado de cortesía, la dama hizo traer unos objetos recuperados en la costa, a pocos kilómetros al este. Entre ellos, los españoles reconocieron hachas de acero y rosarios de azabache, restos inconfundibles de la trágica expedición de Lucas Vázquez de Ayllón. Esos vestigios confirmaban que aquellos conquistadores no habían avanzado hacia el interior, sino que habían intentado sobrevivir en la costa. Si no lo habían hecho, era porque no había nada en esas tierras. Era mayo de 1540, y Soto comprendió que no podía perder más tiempo allí. Si no había riquezas al este de los Apalaches, tal vez las hubiera al oeste. Hernando de Soto decidió que su mejor opción era seguir hacia el oeste. Sin embargo, algunos de los hombres, hartos del viaje y agotados por el hambre y las enfermedades, decidieron quedarse en Cofitachequi, convirtiéndose en los primeros colonos europeos en Norteamérica. La travesía a través de los montes fue una auténtica tortura. Tardaron un mes en cruzarlos. Los hombres caían desfallecidos por las enfermedades y el hambre. A medida que avanzaban hacia el sur, comenzaron a notar más hostilidad entre los indígenas. El propio paisaje se volvía cada vez más agresivo.
Los campos abiertos que solían encontrarse dieron paso a poblados fortificados protegidos por gruesas empalizadas. Fue en uno de esos poblados donde los españoles tuvieron su primer choque con los nativos. Encontraron un pueblo cuyo cacique se llamaba Tuscalooza, un líder imponente que se ofreció a acompañar a la expedición. Sin embargo, Tuscalooza les tendió una trampa. Condujo a la expedición hacia un pueblo llamado Mabila, habitado por los Choctaw, asegurando que allí serían recibidos como amigos. En realidad, estaba preparando una emboscada. La batalla de Mabila fue una de las más sangrientas que Hernando de Soto tuvo que enfrentar en toda su campaña. Al principio, todo parecía tranquilo. Soto, acompañado por Tuscalooza y unos pocos hombres, entró en el poblado. Pero algo no encajaba. No había ni ancianos, ni mujeres, ni niños, solo guerreros. De repente, Tuscalooza desapareció, y miles de indígenas salieron de las casas y se abalanzaron sobre los españoles. El combate fue feroz y brutal. La batalla se prolongó durante más de 7 horas, una carnicería interminable, donde cada golpe y cada flecha ponía a prueba la resistencia de los conquistadores. Al final, todos los nativos de Mabila murieron. No quedó ninguno. Los españoles sufrieron bajas importantes, 20 hombres muertos en la batalla y casi todos los demás heridos, tan gravemente que otros 20 fallecieron en los días posteriores. La expedición estaba al borde del colapso, y todo esto ocurrió en pleno otoño de 1540. La expedición, que había comenzado con sueños de gloria, se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla. Pero Hernando de Soto no estaba dispuesto a abandonar su búsqueda. Después de la brutal batalla de Mabila, los hombres de Hernando de Soto estaban agotados, heridos y desesperados. La opción más sensata era marchar hacia el sur. Sin embargo, Soto decidió que irían al norte. Hernando de Soto no estaba dispuesto a regresar con las manos vacías. Necesitaba algo que justificara los años de sacrificio, las vidas perdidas y su propio legado como conquistador. En diciembre de 1540, la expedición se encontraba en tierras de los Chickasaw. Era un territorio inhóspito, en el actual estado de Tennessee. Los nativos hostigaban continuamente a los hombres de Soto. Cada ataque suponía la pérdida de alimentos y suministros críticos. La situación se volvió desesperada. El hambre y las enfermedades se cobraban cada vez más vidas. En esos días, hasta 60 hombres perecieron por deshidratación. En abril de 1541, los españoles se toparon con un grupo de nativos que les sorprendió con una pregunta desconcertante. ¿Son ustedes los hombres blancos a los que debemos rendir sumisión según nuestras leyendas? Los nativos les indicaron que su jefe, un poderoso cacique, gobernaba al otro lado de un gran río. Ese río era nada menos que el Mississippi. Para los hombres de Soto, el Mississippi era una visión imponente, algo más allá de lo que jamás habían imaginado. Sus aguas eran profundas, con una anchura que superaba los 500 metros en algunos tramos. Cruzarlo a pie era imposible, por lo que no les quedó otra opción que construir embarcaciones. Trabajaron durante más de un mes, fabricando grandes piraguas para llevar a todos los hombres y suministros al otro lado. Para entonces quedaban apenas 300 hombres. Finalmente, en junio de 1541, Hernando de Soto y sus hombres se convirtieron en los primeros europeos en cruzar el río Mississippi, marcando un hito en la exploración de América del Norte. Sin embargo, al cruzar no encontraron el recibimiento que esperaban. El cacique que los nativos habían mencionado no apareció. En su lugar, Soto y su agotada expedición se encontraron con pueblos agonizantes, devastados por la sequía. Los Cascaquias, una de las tribus locales, estaban al borde del colapso. Pero en un giro inesperado, los misioneros que acompañaban a la expedición plantaron una cruz y rezaron, y al día siguiente comenzó a llover. Este milagro fue suficiente para que los Cascaquias se aliaran con los españoles, pero no para ayudarlos en su viaje. No, ellos pedían algo a cambio. Querían que Soto los librara del cruel cacique Pacaja, que había adornado su pueblo con las cabezas cortadas de los Cascaquias. Soto aceptó. Lo que sucedió después fue una carnicería. Los Cascaquias, llenos de odio, atacaron a sus enemigos con furia, y Pacá no tuvo más remedio que huir. Más tarde, terminaría rindiéndose. Pasó el tiempo y el invierno los atrapó nuevamente, esta vez en el río Arkansas. Todo empezaba a parecer un viaje en busca de la nada, una búsqueda sin fin ni dirección clara. Las enfermedades continuaban haciendo estragos en sus hombres, y la muerte de Juan Ortiz, su intérprete, complicó aún más las cosas. Sin él, la comunicación con las tribus locales se volvió mucho más difícil, y el aislamiento de los conquistadores se hizo cada vez más palpable. Hernando de Soto y sus hombres llegaron muy al oeste, hasta lo que hoy es Oklahoma. Allí tuvieron encuentros con una tribu feroz a la que llamaron los indios Tula. Los enfrentamientos con ellos fueron brutales.
En la primavera de 1542, tras años de lucha, hambre, enfermedad y decepciones, Hernando de Soto se vio obligado a aceptar lo inevitable. No había gloria, ni oro, ni riquezas, solo quedaba el vacío. Decidió que era hora de regresar al sur, al río Mississippi. Pero Hernando de Soto no lo cruzaría de nuevo. Su cuerpo ya no pudo más, y el 21 de mayo de 1542, 3 años después de haber comenzado su expedición, el gran conquistador falleció en un pequeño pueblo llamado Huachoya. Pero la leyenda de Hernando de Soto, como inmortal, debía mantenerse intacta para los nativos que lo consideraban un ser sobrenatural. Sus hombres, conscientes del peligro que podría suponer para ellos la muerte de su líder, decidieron ocultar su fallecimiento. Tomaron el cuerpo de Soto, lo ocultaron en el tronco seco de un árbol, lo lastraron con arena y lo arrojaron al Mississippi. Y allí, en las profundidades del gran río, descansan los restos de Hernando de Soto. El conquistador había atravesado lo que hoy son los actuales estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Alabama, Mississippi, Kentucky, Missouri, Arkansas, Texas, Luisiana, Indiana, Ohio e Illinois. Lo que quedaba de la expedición, un puñado de hombres famélicos y agotados, regresó al Mississippi, sabiendo que su única esperanza era alcanzar el mar y llegar a México. La tropa descendió por el río hasta llegar a su desembocadura. Allí, después de todo lo que habían sufrido, pudieron embarcarse y poner rumbo a casa. En septiembre de 1543, desembarcaron en el río Pánuco, en México. La expedición había sido en todos los sentidos una catástrofe. De los cientos de hombres que habían partido 3 años atrás, apenas unos pocos lograron regresar. Y sin embargo, lo que habían hecho era una proeza descomunal. Habían recorrido miles de kilómetros por un territorio inexplorado, cruzando ríos, montañas y enfrentándose a innumerables tribus. Habían llegado más lejos de lo que cualquier europeo había llegado antes en esas tierras. Mientras Hernando de Soto buscaba gloria, su esposa, Isabel de Bobadilla, se había convertido en la primera mujer en gobernar Cuba. Antes de partir, Soto había dejado en sus manos el poder de gobernar la isla, nombrándola gobernadora y capitana general. Isabel desempeñó estas funciones con firmeza y decisión, administrando la isla en ausencia de su marido. Gobernó hasta enero de 1544, cuando la noticia de la muerte de Hernando llegó finalmente a sus oídos. Devastada, regresó a España, donde murió poco después, a los 40 y pocos años, en 1546. En La Habana, la leyenda de Isabel de Bobadilla aún perdura. Se cuenta que Isabel esperó día y noche a su esposo en el castillo de la Real Fuerza con la esperanza de que algún día regresara del otro lado del mar. En memoria de ella y de Hernando de Soto, una estatua de Isabel se alza en lo alto del castillo desde hace más de 4 siglos. La llaman la Giraldilla, y desde su posición elevada, sigue mirando al horizonte, buscando a Hernando de Soto, el hombre que se adentró en las profundidades de América en busca de un sueño que nunca llegó a cumplir.